mide 115 metros, son los más grandes. Su diámetro, su ancho, 8 metros, el más grande del mundo, el general Sherman le llaman a ese árbol, 11 metros. Ustedes calculen. Uno busca fotos y hasta han hecho túneles allí por debajo para que pueda atravesar el vehículo. Y entonces la gente, es un paisaje precioso. No sé si conocen los parques del Sequoia. Hay hermanos que han visitado allí, la hermana allá al fondo conoce. La hermana también, seguramente, varios que habremos ido allí. Yo disfruté mirando enormes árboles, preciosos, imponentes. Pero sin embargo, mis hermanos, vamos a aprender lecciones espirituales de ellos. Y es el tema que hoy queremos compartir. Al poner el título, el Sequoia derribado y los laodiceos, se refiere, hermanos, a la experiencia que tuvo Daniel en el capítulo 4. Daniel tuvo el enorme privilegio de ser el y allí Dios lo utilizó para poder revelarle a este rey majestuoso, como fue Nabucodonosor, de cuya historia ya vamos a escuchar un poco, revelarle la voluntad de Dios. El rey fue rebelde en mucho tiempo, hasta que Dios tuvo que actuar según los modos de Dios. De eso queremos tratar. ¿Tenemos ya la imagen? ¿Sí? Así las podemos. Ahí está. Bien, hermanos, ustedes lo ven allí, el Sequoia derribado y los laodiceos. En español se escribe de esa manera. Imagínense un árbol enorme. Y los laodiceos o laodicenses, ¿qué tienen que ver acá? Vamos, hermanos, entonces a mirar. Sí. Déjeme mirar acá. Ok. Ahí está. El texto bíblico de Daniel capítulo 4. Casi vamos a leer todo Daniel capítulo 4. Ver imágenes y hacer comentarios. Espero que sean útiles. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Tal vez me ayudan porque no me están dando el control desde allá. No, un poquito antes. Retrocedemos la imagen. Si el control no me están dando. Quedamos ahí. Quiero, hermanos, leer una cita de Elena White que se encuentra en Profetas y Reyes, páginas 377 y 78. Trata de Nabucodonosor. Solo que tiene contenido llamativo, raro, no conocido quizás. Mire, a pesar de ser idólatra por nacimiento y educación y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, Nabucodonosor tenía un sentido innato de la justicia y de lo recto. Ya había nacido con un sentido así. Dios lo tenía que usar. Le era útil al Señor. Dice más. Y Dios podía usarlo como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. De hecho, lo levantó con un plan. Tú me serás martillo. En Jeremías capítulo 50, versículo 23, aparece la expresión, el martillo de toda la tierra. Dios lo iba a usar como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo, halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones, los logros que había alcanzado, como sabio gobernante a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución del propósito divino. En otras palabras, Dios lo venía usando, pero es aquí que se envaneció y se corría el riesgo de trabarse el uso que Dios quería hacer de él. Mis hermanos, Nabucodonosor es un personaje muy interesante, violento, es cierto. Castigó en 3 ocasiones al pueblo israelita, 3 veces lo asoló. La primera fue su primera llegada a Jerusalén, año 605, cuando tomó preso a Daniel. El segundo sitio lo tiene allí, también contra Jerusalén, en el año 597, en donde toma preso a Ezequiel. Y el tercero fue la gran destrucción del año 586. Allí estuvo el profeta Jeremías.
y se salvó también él de milagro. Los 3 profetas contemporáneos, Daniel en la corte, Ezequiel en las afueras de Babilonia, pero allí, fuera de la corte en Babilonia, y Jeremías en Jerusalén. Y los 3 escribiendo en ese tiempo sobre el tema. Nabucodonosor era útil todavía, pero miremos qué pasó. Vemos a continuación, siguiente diapositiva, que espero esto me ande, pero... Ok. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Pasamos a la siguiente imagen. Muy bien, ahí retrocedemos. No sé si esto... Un poco más. Más atrás. Más atrás. Daniel capítulo 4, hermanos, está siendo cuestionado desde el punto de vista histórico por los seculares. Es decir, aquella gente que no cree en la Biblia y en Daniel en particular, y un libro tan importante como Apocalipsis para el pueblo de Dios, hay revelaciones como esta en donde los historiadores seculares cuestionan. Ellos dicen, en las crónicas de los babilonios no aparece ninguna historia de la locura de Nabucodonosor, y menos de 7 años. Y esto Daniel no lo habrá inventado. Así que todo eso queremos ver, si nos alcanza el tiempo vamos a verlo, pero mucho más el mensaje del capítulo 4 para cada uno de nosotros. En consecuencia, hermanos, leemos la siguiente imagen. ¿Así? Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Y quiénes vinieron? Vinieron magos, astrólogos, adivinos, caldeos, laodiceos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Claro, hermano, leí de la versión Reina Valera Contreras. ¿Otra vez dónde está el texto? Otra vez lo tenemos ahí. Y vinieron magos, astrólogos, adivinos, caldeos, hasta ahí nomás. Pero hermanos, los laodiceos tienen características tan especiales, los laodicenses, que las vamos a ver descritas en una cita de Ellen White. Pero solamente, yo por eso dije laodiceos, a quienes, a ese grupo de todos consejeros, Daniel les cuenta el sueño. No fue que, Nabucodonosor les cuenta el sueño, no fue que el rey olvidó el sueño, él se los contó. Y ellos no pudieron darle interpretación. ¿Por qué? Porque eran laodiceos. ¿Qué es esto, hermano? A ver, leamos la cita de Ellen White, que aparece acá, Profetas y Reyes, página 379, la tenemos en rojo allí. Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Una vez más, en esa nación idólatra debía atestiguarse el hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. De esta cita, hermanos, quitemos, enfaticemos, señalemos, ponemos otra vez la imagen, donde dice, evidentemente una predicción de cosas adversas. Está subrayado, hermano, póngale atención. Y luego que el sueño era muy explícito. Otro detalle. Y el tercero, que aparece subrayado abajo, únicamente los que aman y temen a Dios entienden los misterios. ¿Qué significa esto? Si el sueño era muy explícito y evidentemente contenía una predicción de cosas adversas contra Nabucodonosor, pregunto, ¿los magos, astrólogos, caldeos, adivinos entendieron el sueño? Si el sueño era explícito y evidentemente era una predicción de cosas adversas contra Nabucodonosor, pregunto otra vez, ¿los magos, astrólogos entendieron el sueño? Sí. Por eso la cita que estamos leyendo, la ponemos otra vez, hermanos. Voy a pedir que la pongamos, otra vez la imagen. Leamos el espíritu de profecía. Nuevamente, hermanos. Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente es obvio, una predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los magos, astrólogos, quienes eran sabios, estudiosos.
Pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo, porque el sueño tiene dos partes. Una es la parte tan adversa, explícita, del secuoya o árbol enorme que se cae. La otra parte no se entiende bien. ¿Y cuál es? Que tenga la cepa, el tronco, rodeado con hierro y que pasen 7 tiempos. Que lo moja el rocío, etc. ¿Y eso qué significa? Es cierto, ahí solamente los que aman y temen a Dios entienden los misterios. Te lo voy a ilustrar, mi querido hermano, con otra parábola. Cuenta esta parábola que un rey tuvo un sueño, y un sueño que lo hizo estremecer. Se le caía toda la dentadura, excepto un diente, y convocó a sus sabios para que le den el significado del sueño. Y entonces, reunidos varios, escuchando lo que él contaba, sí, se me cayó toda la dentadura excepto un diente. ¿Qué significa? Entonces uno dijo, yo dije sabios, hermanos, así que son los magos, astrólogos, adivinos, caldeos y ¿quiénes más? Dije la Odisea. Oh rey, claro que sí, yo te interpreto lo que significa. He aquí que tú soñaste que se te cayó la dentadura, eso significa que se te caen todos tus parientes. Tú verás allí fenecer a tu madre, la reina, a tu esposa, a tu hijo, al otro hijo e hija, y todos van muriendo, aunque solo tú quedas. Ese es el significado del diente que queda allí. ¿Pero qué me dices? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me vas a decir semejante cosa? A ver, tú ponlo allá para que le den 100 azotes. Y allí va el pobre sabio para recibir su sentencia. Y entonces el rey pues anima a otro. Alguien que me explique esto, voy a dar premio, 100 talentos de oro. Y pasa otro sabio. Oh rey, el sueño tuyo significa esto. Tú soñaste que se caía la dentadura y que permanecía un diente. Y ese diente estaba rozagante, estaba sólido, fuerte, blanco. Ese diente eres tú. Y tu reino y tú subsisten y sobreviven, aunque algunos de tus parientes tendrán que ir al descanso. Ese es el sueño. Allí te representa a ti, que tú eres fuerte, firme. ¡Wow! Entonces, ese es mi reino. Bendiciones, denle los 100 talentos de oro a este sabio. Y cuando este se encamina hacia allá, habla con el otro lo detiene. Hey, pero si eso fue lo que yo le dije. No, tú no dijiste eso. ¿Se entiende, hermanos? Depende de la forma en cómo tú lo dices. Tú no dijiste eso. Mis queridos hermanos, los laodiceos se caracterizan, ya sean los de la línea dura o la línea blanda, en decir las cosas que hay que decirlas ahora. Y ya vamos a mirar esto. Esta gente sí entendió el sueño, pero decirle a Nabucodonosor que ese secuoya enorme se caía, se derrumbaba, y decirle a él, era esperar un castigo. Solo que, hermanos, el sueño traía otra parte y ellos no la podían discernir. ¿Se entiende ahora? ¿Cuántas veces personas hay que no van a decir las cosas que son necesarias decir, pero temen el castigo, temen la represalia? Ese es el laodicense. Voy a invitar a que sigamos mirando el material y sobre todo algunas citas de Elena White eventualmente. Fíjense, hermanos, a continuación, miramos acá en la imagen, que habiendo llamado a todos los magos, astrólogos, caldeos, y no pudieron dar la interpretación, allí tenemos la imagen que ponemos ahora. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y esta parte, hermanos, las características de Daniel, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. El libro de Daniel, hermanos, no es solamente un libro de profecías, es la vida de un hombre que se mueve de cierta manera durante ese gobierno, que debiera ser inspiración para cada uno de los que estamos acá. Miramos la siguiente imagen, cuando ahí se nos dice, conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, recuerden que el relato lo cuenta Nabucodonosor, él es el autor de todo lo que aparece en el capítulo 4.
Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Otra vez, hermanos, en ti hay espíritu de los dioses santos. Fíjense, hermanos, lo que tenemos ahí arriba. ¿Hay espíritu de los dioses santos entre los consejeros? Para poder interpretar y dar un mensaje, tiene que haber Espíritu Santo que se mueva en el corazón. Esto es lo que pasó ayer. Allí, hermanos, pongo la nota, el presidente electo Donald Trump llamó oficialmente al neurocirujano retirado Ben Carson, miembro de la Iglesia Adventista y ex oponente suyo, para servir en su gabinete como secretario de Viviendas y Desarrollo Urbano. Esto fue el 5 de diciembre pasado. Primeramente fue invitado a fungir como director de salud, del área de salud. Carson no aceptó y entonces sí aceptó en esta otra área. Y la expectativa que tenemos los adventistas, como dije al comienzo, son mayormente dos. Lo de la eventual ley dominical, nadie sabe cuándo se va a producir. Y entonces que en el gabinete haya un asesor, como es Ben Carson. ¿Y será que él le dirá al presidente lo que hay que decir? Oh, hermanos. Entonces, aquí vamos a hablar de los laodiceos mano dura y mano blanda. Pero antes, hermanos, avancemos con la explicación que va a dar Daniel. Ahí lo tenemos en la imagen a continuación. Primeramente, Nabucodonosor le cuenta. Retrocedemos un poco. Nabucodonosor le cuenta a Daniel. Retrocedemos, por favor. Ok, ahí. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿La anterior? La anterior. Su follaje, la anterior, por favor. No, la anterior. Eso. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Ustedes disculpen, no están dando bien acá el control. Retrocedemos, ahí está. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Siguiente. Y clamaba fuertemente y decía así, la posterior. Muy bien. Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Siguiente. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Recuerden, hermanos, esta es la parte que es difícil de interpretar. Y entonces, sigue a continuación. Sea él mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Y a continuación, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y aquí, hermanos, comienzan las escenas que son las que más pegan en mi corazón. Lo que viene a continuación. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Y fíjense, hermanos, ahí abajo, la lectura que sigue. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora.
y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y mientras conservamos la imagen, quiero, hermanos, hacer algo a continuación. Ustedes observen allí los magos, hechiceros, astrólogos y demás que están alrededor, en la corte, alrededor de Nabucodonosor, y Daniel, que él está turbado. Permítanme este diálogo ficticio. Yo suelo usar la figura del lenguaje de la ironía y el sarcasmo para entender mejor qué está pasando ahí. Como tiene una hora de turbación, allí uno de los hechiceros, vamos a decir el del centro, el laodiceo que está allí, pide permiso, recuerden que es una ficción, y lo lleva aparte a Daniel. Como es una hora, se puede dialogar. Daniel, no te turbe lo que estás mirando, lo que te contó. Tú ves, allí ese secuoya se va a caer, se va a derribar, es este hombre. Dile todo lo que tú sientes, dile que se cae. Algunos hermanos están esperando que Carson haga lo mismo, porque él es el adventista del séptimo día, por algo está allí en el gobierno, ante un hombre, y no sabemos qué pasará en un futuro cercano. Siendo adventista, conociendo el mensaje adventista, las profecías adventistas, la profecía de la ley dominical, pero ¿por qué no lo va a decir? Yo le llamo laodiceo de mano dura. ¿Por qué, hermanos? Pastor, no entiendo. Hay que predicar. Ok. Aguántame, cálmate, hasta que describamos los dos grupos. El laodiceo mano dura es aquel hermano que se caracteriza porque hay que asarlo y asarlo. Como lo hicieron aquellos hermanos en La Paz, Bolivia, julio del año pasado. Cuando de visita allí Francisco I, pues estos hermanos pusieron un gran afiche. Francisco I, el anticristo, sus amigos los adventistas. Y allí dos textos, Daniel 7:25 y Apocalipsis capítulo 13:17. ¿Se entiende lo que es un laodiceo de mano dura? No entiendo, pastor. Teniendo esto, ese hombre Carson, que adventista, pues que le diga. Es lo que, hermano, yo les pedí a ustedes permiso para tener esta hora de una ficción, de cómo laodiceo le aconseja a Daniel cómo hablarle. Hay que decir las cosas, decirlas, aunque duelan. Pero hay aquí, hermanos, que otro de los consejeros, laodiceo de mano blanda, es el que ahora va a tomar y lo lleva a Daniel. Daniel, no, cuídate con lo que tú vas a decir. Tú háblalo políticamente correcto, lo que tú sabes. Uno no puede decir así como decir, no, tú sabes. Hay que ser cuidadoso. Y tenemos que tener, para decir estas cosas, y nada menos, y entonces, si traspasamos esto, hermanos, a la experiencia de Carson con Trump, ¿se entiende lo que es un consejero laodiceo? Yo dije, mano dura, mano blanda. Pregunto si se va entendiendo. ¿Cuál es el punto correcto? ¡Daniel! Miremos a Daniel. Y hermanos, yo me opongo al laodiceo mano dura, me opongo al laodiceo mano blanda, porque descuidan la experiencia de Daniel. ¿Qué hizo él, hermanos? Está en el texto. Lo hemos perdido de vista porque estaba en el texto. Primero, miremos. Allí nomás. Lo primero. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Quedó impactado. Amaba a su rey. Escuchando la noticia que le daba Nabucodonosor del sueño, lo que él ya avisoraba, lo que era explícito, la evidente predicción de cosas adversas, le impactó. Yo me preguntaría, hermanos, si nosotros nos sentimos impactados por las cosas que acontecerán a los gobiernos. Nosotros queremos decir las cosas al estilo del mano dura o mano blanda. Pero no queda allí. Fíjense a continuación lo que tenemos en la siguiente imagen. Belsasar respondió y dijo, ponemos allí, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. A ver, pastor, ya, no sé, discúlpeme, pero creo que usted le está bajando el decibel. No, hermanos, me guío por el texto. Daniel de corazón deseó, él quedó atónito, quedó impactado.
oh rey, si tengo que decirte, quiero que sepas que yo, ese sueño, deseo que lo tengan tus enemigos. Los que no te quieren, que ellos les venga. Pero Dios ha revelado esto y te tengo que decirlo. Porque, hermanos, Daniel está cumpliendo lo que el apóstol Pablo había dicho en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3, que miramos a continuación. ¿Qué es lo que yo recomiendo, hermanos? Que como ya ni laodiceos mano dura, ni laodiceos mano blanda, sino como Danieles modernos, hagamos lo que dice el texto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué se dice acá? Que hagamos oraciones, rogativas. Orar, hermanos, por el actual presidente. Ok, pastor, vamos a orar, pero que se venga la ley dominical. Hermanos, no estamos preparados. Porque antes de la ley o después, yo no sé cuándo, habrá un zarandeo muy severo en el pueblo adventista. Mientras que la ley dominical es un fenómeno externo, el zarandeo es un fenómeno interno. Para aquel que va a venir, creemos estar preparados, que cuando venga la ley dominical, allí predicaremos y hacemos ese tipo de ilusiones. Ignorando, hermanos, si estamos en condiciones para afrontar semejante cimbronazo que se va a producir dentro del pueblo adventista, llamado zarandeo. En consecuencia, aquí se nos recomienda, oren por los políticos, los dirigentes, lo que ellos tengan que hacer, que aunque está profetizado, va a ocurrir, pero ustedes oren y ganen tiempo, cita que leemos a continuación. Pero antes, hermanos, invito otra vez a que miremos la imagen. Allí la tenemos, lo que leíamos hace un momento. Esto se produjo ayer, se estrechan las manos, y aquí que tal vez alguno de nosotros comienza a juzgar a Carson. Yo, hermanos, recomiendo absolutamente, no nos pongamos de jueces de nadie. Yo les confieso, yo tengo mis héroes, y mis héroes no son de barro, son de papel. El héroe de barro, de carne, son seres humanos que hoy están y por ahí fallan. Los héroes de papel son los que están en la Biblia. Y allí, hermanos, ya no van a fallar. Fallaron y el caso de Sansón. Ahí están esos héroes para que aprendamos lecciones. Y uno de ellos es Daniel. Y lo que hizo, hermanos, Daniel, en este caso, de decir al rey lo que dijo, pero con el ánimo con que lo dijo. Con su espíritu de oración con que lo dijo. No sé, hermanos, en el caso de Carson. No juzguemos. Pastor, él lo hará, no, él hablará con el presidente. Quiero decirles, hermanos, con respecto a la ley dominical, yo no sé. Pero es posible que sea difícil. Yo no sé. ¿Para decir qué? Su yerno es el jefe de asesores de su gabinete, Jared Kushner. Y él es judío practicante, judío ortodoxo. Él, casado con la hija de Trump, Ivanka Trump, en el 2009, ella es judía, prosélita, se hizo judía, guardan el sábado celosamente. Y hace que su familia guarde el sábado, llega el sábado, se terminaron los negocios. Ellos están ahora en la sinagoga adorando al Señor. Y que entonces el presidente haga su ley dominical, yo no sé, hermanos. Que haya presión popular de acuerdo a la cita. Eso es más probable, la cita de Elena White. Como lo que está pasando en Villa Constitución, en Argentina, provincia de Santa Fe, donde hay una ley dominical provincial, allí en ese lugar, que obliga a los negocios a cerrar en domingo y a la gente a buscar el descanso. Pero es aquí que dos grandes compañías, muchas hay allá, equivalentes a Walmart de acá, Carrefour allá, apelaron y ganaron el caso para tener abierto su comercio en domingo. Pero es aquí, hermanos, que la ley se impone. ¿Por qué? Porque el público no va a ir a comprar. Ellos decidieron boicotear a esas grandes compañías. No van a ir en domingo a comprar. Es el pueblo el que quiere. Hermanos, en este caso yo no sé. Con este presidente, su yerno, su hija, guardadores del sábado, Carson al lado allí, cuando el pueblo quiere hacerlo e imponer a fuerzas. Así trata la cita de Elena White en el conflicto de los siglos.
Por lo tanto, especular cómo va a ser, yo sugiero, hermanos, no lo hagamos. Dediquémonos a cultivar más el espíritu de Daniel en nuestro corazón. Más todavía, miremos la cita de Elena White, la cita bíblica de Jeremías capítulo 29, versículos 4, 7 y 10 que aparece allí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, es decir, Babilonia, y rogad por ella a Jehová. Noten, rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré para haceros volver. Pero mientras tanto, hagan lo que yo les pido. Rueguen, oren, vivan en paz. Porque en la paz de esa ciudad ustedes van a tener paz. Y yo voy a actuar, yo los voy a traer, yo cumplo mi palabra. Hermanos, oremos por este gobierno. Pastor, que se cumpla la ley dominical. Saquémonos esa idea, hermano. Va a venir la ley dominical. Lo que no veo todavía son los Danieles. Que tengan el espíritu de Daniel, como iremos viendo. Ese espíritu que ore por ese gobierno, que tiemble, que no sea el laodiceo mano dura, mano blanda, el políticamente correcto. Acuérdense, hermanos, del laodiceo mano blanda. Sedequías, hijo de Kenana. Primero de Reyes, capítulo 22. Cuando Acab llama a sus 400 profetas de Jehová, no eran de Baal, para que le sugieran, le den la opinión, como consejeros, si él debía tomar Ramot de Galad. Y todos a coro dijeron, claro que sí, tómalo, tú puedes. Y el rey Josafat, que estaba de visita, vio algo raro y le dice al rey colega, ¿no hay algún profeta de Jehová acá? Sí, hay otro, pero ese siempre me profetiza mal. Y estaba preso. Micaías, hijo de Imla. Tráelo. Y viene Micaías, y cuando van a buscarlo, el oficial le dice, y tú profetiza como los otros, que le dan buen augurio al rey. Y así, hermanos, cuando se presenta Micaías, hijo de Imla, y que Acab le pregunta, ¿y tú qué dices? Todos dicen que yo puedo, ¿tú qué dices? Y hermanos, él se prestó al juego, ¿quiere? Está bien, vete, tú lo vas a lograr, vete. No me hables así, dime la verdad. Ok, ¿quieres la verdad? Ahí te la va. Un capítulo precioso, hermanos, de gente que no se dedica a hablar lo políticamente correcto. Hay que decir las cosas como Dios quiere que se digan. Y en mi caso, hermanos, yo voy a decir las cosas como están en Daniel 4. El espíritu de Daniel. No que haya gente mano dura o mano blanda. ¿Se entiende? Miremos a Daniel, hermanos. Ponemos la siguiente imagen. Dijo Daniel, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Pregunto, hermanos, ¿se ve aquí a un consejero que agrade el oído? Que esté acá diciéndole cosas lindas, tú creciste, tú eres grande. El diente que te quedó en el sueño, es el de tú eres blanco, ¿verdad? Fuerte. Hermanos, estos son aquellos que halagan el oído. Daniel dice como él lo vio, pero dice más todavía. Y en cuanto a lo que vio el rey, esto es, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Sea mojado y con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Hermanos, yo les invito a que ustedes piensen el tono de voz con que Daniel lo habrá dicho para que Nabucodonosor no le corte la cabeza.
Y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Sigue más la imagen. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, ponemos la siguiente, la otra imagen, ahí está. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Noten ahí, Nabucodonosor sensato. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y a continuación, hermanos, cita de Elena White oportuna. El detalle que se nos olvidó, que se le olvidó al laodicense mano dura, al laodicense mano blanda. La cita de Elena White dice, Profetas y Reyes, página 380. Habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios para que haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Suplicó el profeta. Y hermanos, fíjense allí en la siguiente imagen, de rodillas. El pintor lo puso de rodillas. No sé si habrá sido así de rodillas, pero la imagen de suplicar, de rogar, que la hermana White dice, lo expresa la imagen. Acepta, oh rey, mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pregunto, hermanos, ¿se logra ver lo que es el espíritu de Daniel? ¿Actuaríamos así nosotros? No sé si Carson lo va a hacer, no me interesa. Yo estoy preocupado más por mí, Laodiceo, que lo que le pase a él. Sí desearía que él conozca la historia de Daniel capítulo 4. Él la debe saber, pero estudiarla a fondo para extraer el espíritu de Daniel. Espíritu tal que se turba una hora. Que luego al rey le va a decir la interpretación que sea para otro, no para ti. Pero dice las verdades y luego, hermanos, le suplica al rey. Hablarle al corazón. Redime tus pecados que tú cometiste. Tanto, hermanos, que miremos la siguiente imagen. Dios consideraba a Nabucodonosor, rey de Babilonia, su siervo. Ahí tenemos textos que ustedes pueden mirar allí en la imagen. Jehová dice así, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Están los textos allí, Jeremías 25, 27 y 43. Entonces, él era siervo de Dios. Solo que en ese momento, de Daniel 4, estaba viviendo algo especial. A ver, fijémonos a continuación. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Daniel 4, 28. Elena White, el comentario adicional que nos da. Por un tiempo la impresión que habían hecho la amonestación y el consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor. Así tiene que ser un predicador adventista, un hermano consejero adventista, un hermano laico que trate con el Espíritu Santo de hablarle al corazón, más que mano dura o lo políticamente correcto. Pero el corazón que no había sido transformado por la gracia de Dios, no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey y más tarde volvieron a aparecer un fenómeno humano que nos afecta a nosotros y es que nos impacta y luego nos deja de impactar. Y miramos a Nabucodonosor como bestia, como animal y hermano, no nos miramos a nosotros que corremos el mismo riesgo de impactarnos y después 2 o 3 días volvemos a lo mismo. A pesar de las instrucciones que le fueron dadas tan misericordiosamente y a pesar de las advertencias que representaban las cosas que le habían sucedido antes, pensemos en el horno ardiente de Daniel 3, Nabucodonosor volvió a dejarse dominar por un espíritu de celos contra los reinos que iban a seguir. Y aquí contemplando la torre Etemenanki del grupo de Sagila, ahora vamos a ver un poquito, es el culto de adoración que tenía, por el cual, hermanos, miren lo que tenemos allí. En el gobierno de él se producía, ¿qué dice acá? Que hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió opresivo. Aquí tenemos venta de esclavas que se hacían en el gobierno durante el tiempo de Nabucodonosor en Babilonia.
Endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado la vida y el poder. El juicio de Dios se demoró durante meses, pero en vez de ser inducido al arrepentimiento por esta paciencia divina, por esa súplica de Daniel, el rey alentó su orgullo hasta perder confianza en la interpretación del sueño y burlarse de sus temores anteriores. Hermanos, que no nos pase a nosotros, nos impacta. Retengamos el Espíritu Santo, que siempre nos impacte para no volver a los viejos caminos. Un año después de haber recibido la advertencia, concluye Elena White en esta porción, Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en sus éxitos como constructor. Allí, hermanos, en la Wikipedia hay un artículo bonito sobre los jardines colgantes de Babilonia. La hermana White habla de una de las maravillas del mundo. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo y fueron construidos en el siglo VI antes de Cristo durante el reinado de Nabucodonosor II en la ciudad de Babilonia a orillas del río Eufrates en Mesopotamia. Se considera que sus diseños y construcciones se iniciaron en el 605 cuando él tomó posesión del reino, por orden del rey Nabucodonosor, como una demostración de amor hacia su esposa Amitis, hija del rey Medo, para hacerle recordar las montañas de su tierra. Eso cuentan historiadores. Un marido que ama a su esposa y le construye una de las 7 maravillas del mundo. Una buena lección para los maridos modernos, ¿no? A ver si alguno le gana a Nabucodonosor. Hermanos, pero vamos a mirar ahora una frase de Nabucodonosor que se encontró en una tablilla en el Museo de Berlín. Merecía una bofetada. Dios lo usaba, le enseñaba. Miremos la lectura de esa tablilla. Yo he hecho a Babilonia, la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, más destacada que antes, y he impulsado su reconstrucción. He hecho que los santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey entre todos los reyes jamás ha creado, ningún otro rey anterior ha construido jamás lo que yo he construido magníficamente para Marduk. Fomenté al máximo la habilitación de la Esagila, la renovación de Babilonia más de lo que se había hecho antes. Todas mis obras valiosas, el embellecimiento de los santuarios de los grandes dioses que yo emprendí, más que mis antepasados. Yo escribí en un documento y puse por escrito para las generaciones venideras. Sea largo el camino de mi vida, me regocijo yo en mi simiente. Gobierne mi simiente sobre todos los pueblos. Aparece en el Museo de Berlín y en el comentario bíblico tomo 4, ahí está la página. Esto es lo que dice Nabucodonosor. Hermanos, él se infla, se hincha. Y entonces sí, el texto que nos lo dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria mía de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, de los vigilantes, que te vigilan a ti, me vigilan a mí. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Se te había dicho hace un año atrás. Y de entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas a fuerza que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No me ofendas, Nabucodonosor. Te he puesto martillo de toda la tierra. Tú eres mi siervo y me sales con esto. Ya vamos a ver, hermanos, que Nabucodonosor es más simpático que el Laodiceo. Hay una cita de Elena White. Me agrada más él, a pesar de que fue un hombre sanguinario. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. En internet, hermanos, aparece esta leyenda, en esa página que ustedes pueden ver. Ni la enfermedad ni el interregno que debió haber causado están registrados en los anales babilónicos. Ah, pastor, entonces si no está. Sin embargo, hay una ausencia de actos del rey durante los años 582 al 575, justo los 7 años.
no aparece porque se ponían las hazañas. Nabucodonosor acostumbrado, y yo lo pongo por escrito para que quede que mi simiente, y lo pone, hermanos. Se vanagloriaban. Pero aquí, hermanos, hay un vacío. ¿Qué pasó allí? No se sabe. Así se encontró, hermanos, este texto cuneiforme que leemos a continuación, muy fragmentado, pero miren lo que dice. Nabucodonosor consideró, está fragmentado. Su vida, al parecer, no tenía valor para él. Él no presta atención a las palabras de sus labios. Él no muestra amor al hijo ni la hija. No existen ni familia ni clan. Él llora amargamente a Marduk. Eso aparece en una tablilla cuneiforme, escrita por Nabucodonosor, o la gente que estaba con él. ¿Qué quiere decir? Solamente los estudiosos de Daniel 4 saben a qué se refiere esas palabras, porque los críticos no saben. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido y mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y aquí, hermanos, tenemos al gran amigo, Nabucodonosor. Yo invito, hermanos, a que estudiemos, busquemos un diccionario bíblico, no le perdamos pista a este señor, por algunas razones. Ya Dios había dicho que era su siervo, que lo había puesto para que cumpliera su propósito. Pero leamos a la hermana White. Esta cita que tenemos acá. El que fuera una vez un orgulloso monarca, había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo, el que había desafiado al Dios del cielo, como lo desafían los laodiceos. Quiero ponerles, hermanos, porque la cita ya la vamos a seguir leyendo, pero quiero poner esta otra, también de Elena White, que muestra el triple propósito de la filosofía divina, de la historia política y nos abarca a nosotros, de la historia eclesiástica. El Señor dio 3 principios, esa es su filosofía. Lo reveló con Daniel capítulo 2, la estatua, la figura idolátrica, y lo revela en Apocalipsis con la figura divina del capítulo 1 de Apocalipsis. Leamos la cita. Esos 3 principios de la historia según Dios. El sueño de la gran imagen presentaba a Nabucodonosor, 1, acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, sucesión de reinos. Y le había sido dado para que comprendiese, segunda filosofía, la parte que te toca, Nabucodonosor, que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía tener con el cielo. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente, y esta es la tercera filosofía, del establecimiento del reino de Dios. En otras palabras, Dios persigue un triple propósito con los políticos, con la iglesia. Daniel capítulo 2, a través de la figura idolátrica, reveló los 3 principios. Apocalipsis capítulo 1, a través de la figura divina de Jesús allí, le enseña a la iglesia los 3 propósitos. ¿Cuáles son? 1, la sucesión de imperios, de reinos, la sucesión de iglesias. La primera, Éfeso, Esmirna, etc. La parte que te toca, tú eres la cabeza. Y allí, hermanos, vemos en la imagen la estatua toda de oro, oponiéndose al plan de Dios. La parte que te toca. Aquí, hermanos, ya tuvo su parte. La gente de Éfeso, de Esmirna, allí en Sardis, el tiempo de Lutero, en Filadelfia, el tiempo de Guillermo Miller, la Odisea, lo que te toca a ti y a mí. ¿Cuál es la parte? El Laodiceo, hermanos, se resiste. Y luego la tercera filosofía, el tercer principio es la piedra, el establecimiento del reino de Dios. La piedra golpea y allí tira todo. Aquí, hermanos, es la segunda venida, que en la sucesión de reinos, en la segunda venida el Señor da el premio correspondiente a todos aquellos a quienes el Espíritu le dijo, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Oiga lo que el Espíritu está diciendo. No le voy a dar el premio a todos, los que oigan esta filosofía. En el caso de Nabucodonosor, hermanos, pasamos la imagen. Miren lo que la hermana White dice.
Y esta es ya la última imagen. Repaso otra vez. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Mis hermanos, él murió en el año 562 a.C. Y de acuerdo a esa fecha que nos dan en internet, en el 575 recuperó, pasaron los 7 años. Así que le sobrevivieron 13 años, desde que se sana de la locura hasta que él muere. 13 años, en que promueve fervorosamente el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos, bajo la reprensión de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Nabucodonosor había aprendido por fin el cabezón, por fin le entró. A ti, mi hermano Laodiceo, a ti y a mí, Laodiceo, ¿nos va a entrar alguna vez? Por eso es superior, nos gana. Él fue rebelde, pero hermanos, pudo aprender a fuerza de humillarlo, pero aprendió la lección. Y ahora Él lo promueve. Mis hermanos, como adventistas del séptimo día, conociendo los 3 principios de la filosofía divina, de cómo Dios maneja la historia, política, eclesiástica. Y a Laodicea le dice, no seas de los laodiceos mano dura, laodiceos mano blanda, sé como Daniel, maneja la profecía como lo hace Daniel. Y avanzamos. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes. Sí, hermanos, este capítulo 4 necesita conocerlo, ¿quién? Donald Trump. Donald Trump, el presidente. Lo necesitan conocer los presidentes de los países. Allá en Guatemala, a su presidente, pues, ustedes saben lo que le pasó. Todo presidente, el de México, el de Argentina, todos necesitan conocer la historia de este que fue cabezudo y no le entraba. Porque Dios es el Señor. Solo, hermanos, que cuando decimos Señor de la iglesia, lo es. Cuando tiene hijos laodicenses que se resisten. ¿Entendemos? A saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. Y mira, hermanos, cómo termina acá la hermana White. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. ¿Lo veremos en el cielo? Yo, hermanos, no puedo afirmarlo. Si hay cita de Elena White, pues pásenme. Yo creería que sí, pero es una opinión mía. Acá está muy bonito. Fue el último acto que cuenta la Biblia, que le interesa poner la Biblia de este hombre. Porque el Señor pudo haber puesto algo más y decir que al final, ¿cuántos casos hay de reyes como Asa? Que fueron bonita gente, pero al final, ¿sí? Pregunto, hermanos, en Nabucodonosor se cumplió el propósito, ¿se cumplirá en nosotros? ¿Se entiende? Queremos que se cumpla. Ese es nuestro mensaje. Tú y yo, ya no como laodiceos, sino como Daniel, que bebe la profecía, que la practica, que tiene el Espíritu de Dios Santo aquí adentro, en la forma como vive, cómo se mueve aún en el gobierno. No sé cómo lo hará Carson, no sé, hermanos. Que Dios lo bendiga. Dios bendiga al actual presidente. Que tengamos paz, todos queremos. Mientras nos vamos formando como pueblo, creciendo. Y que se cumpla la profecía de la ley dominical, que venga cuando quiera y nos encuentre preparados. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Quisiéramos esto? Quiero invitarles a que tengamos una oración, no sin antes tener un canto. Voy a invitar tal vez a Claudia, si anda por allí, que podamos cantar un himno de consagración. El himno que yo les quiero recomendar que lo tengamos, lo atesoremos, es el himno 454, ser como Daniel. Dios quiere que seamos como Él.
Es un modelo, hermanos. No solamente su profecía, Él como ser humano para el tiempo del fin. Y que así nos preparemos vez tras vez. Que haya que predicar la ley dominical, hay que hacerlo, hermanos. Está profetizado, la marca de la bestia. Pero el tono, el timbre, el genio, el espíritu con que lo decimos, Dios lo observa. Daniel es un ejemplo, una bella persona que nos enseña cómo movernos al predicar, al decir la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. 454. Abrimos, hermanos, el himno 454. Honra al hombre de valor. Yo canto. No. Honra al hombre de valor, himno 454. Honra al hombre de valor, pronto veré